Welcome back to the show, everyone. It's Danny Haifong, as you can see. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haifong. Como pueden ver, me acompañan Larry Johnson, ex analista de la CIA, y el coronel Lawrence Wilkerson, ex jefe de gabinete. Vamos a repasar las últimas novedades. Empezamos por Irán, que ha dado a Estados Unidos apenas un par de semanas para cumplir sus exigencias. De lo contrario, adoptará una postura ofensiva y lanzará un ataque militar oportuno y preciso. Esto, según funcionarios iraníes, exigen que Estados Unidos vuelva a las exigencias del memorando de entendimiento. Además, Irán ha puesto una recompensa de $30,000 por soldados estadounidenses, según el jefe del ejército de Teherán. Los iraníes que maten o capturen a tropas estadounidenses recibirán esa cantidad. Esto ocurre mientras The Wall Street Journal informa de que Irán ha diseñado su plan para esta ofensiva, que incluye acelerar la producción de misiles y cortar los 7 principales cables submarinos de Internet del Golfo Pérsico, además de posibles incursiones terrestres. Y las noticias no dejan de empeorar para la Armada estadounidense, con otro buque de guerra de Estados Unidos sufriendo graves problemas. Esta vez, el destructor USS Benfold sufrió una avería en un generador el 24 de julio, dejando a la tripulación en el mar de China Meridional durante 4 días sin electricidad, con un calor abrasador. Ahora, se supone que el USS George Washington, otro portaaviones, sustituirá al USS Lincoln en los próximos días. Pero los marineros de este barco también están denunciando condiciones deplorables. Han enviado a sus familias imágenes como estas de la comida, además de enormes problemas de fontanería, con los retretes y otros servicios muy necesarios averiados. Así que aquí tenemos a Donald Trump. Dice que ahora mismo no hay conversaciones entre Estados Unidos e Irán y que el bloqueo sigue plenamente vigente, pese a que el memorando de entendimiento ha expirado. Y, como consecuencia, la guerra podría estar muy cerca. Larry, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su reacción, especialmente ante esta noticia de una recompensa por tropas estadounidenses y ante el hecho de que este memorando de entendimiento haya expirado y que Irán parezca dispuesto a pasar a la ofensiva para cumplir estas exigencias? ¿Qué le parece? Sí, no me tomo muy en serio su amenaza de pasar a la ofensiva. Dijeron en semanas. ¿Cuántas semanas? 2, 3, 5, 8. Ya sabe, cuando lo dejan tan ambiguo, no lo considero una amenaza seria. Si dijeran, antes de que termine la semana que viene, hagan esto o aténganse a las consecuencias, vale, eso sí sería un plazo serio. Así que lo que han ofrecido es un plazo muy impreciso. Pero ya sabe, Irán está ahora mismo en una posición muy favorable. No está aislado, como Washington, D.C. y en particular Scott Bessent quieren creer. Anoche publiqué un artículo en Sonar Analiza esto con bastante detalle. ¿Por qué Bessent? Ya sabe, él ya ha anunciado que ha puesto en marcha la operación Furia Económica. Y ahora va a lanzar la operación Furia Económica de verdad, o una furia económica aún mayor, algo así. El problema es que parte de una serie de supuestos. Primero, que Irán no tiene otra alternativa que usar el dólar estadounidense. Segundo, que Irán está completamente cercado, que su único acceso al mundo exterior es a través del estrecho de Hormuz y que Estados Unidos tiene en marcha un bloqueo masivo. Pero los hechos son otros. Diferencia a 2015, Glentain brodaderos de facto, en Rusia y China se sumen scenes de hot step a is an amazing great. Now those don't exist. The JCPO sanctions are still in place. Sí, esas sanciones del JCPOA siguen en vigor, pero Rusia y China mandaron a Estados Unidos y a las Naciones Unidas a paseo. Dijeron que no iban a acatarlas. Han abierto importantes relaciones comerciales. De hecho, a las pocas semanas de que Donald Trump abandonara el JCPOA, Rusia y China se movieron rápidamente para establecer e iniciar ejercicios militares conjuntos con Irán. La planificación de esos ejercicios comenzó, creo, en julio de 2018. Trump había abandonado el TPO en mayo de 2018.
Así que ya se estaban sentando las bases de la cooperación militar entre Irán, China y Rusia. Esa cooperación se ha ampliado de forma considerable a la cooperación económica, así como al suministro a Irán de equipamiento militar esencial e inteligencia durante la guerra con Estados Unidos. Así que lejos de estar aislado, Irán tiene ahora fronteras más abiertas y más oportunidades comerciales que hace 10 años, porque puede ir al norte a través del Mar Caspio, al oeste a través de Tayikistán, por el este, la nueva ruta de la seda, y después cruzar la frontera con Pakistán. Pakistán ha abierto 6 rutas terrestres hacia Irán. Ahora bien, todo esto choca con Estados Unidos. Dijeron, vamos a imponer este bloqueo. Tenemos un muro de acero. Bueno, todo el ejército de Estados Unidos está en una situación casi desastrosa. Ya lo hemos visto. No se trata solo de los informes de que el Abraham Lincoln tiene escasez de comida y de que marineros intentaban suicidarse. Es algo que afecta a toda la marina. He hablado con las madres de 2 marineros y de un marine. Una madre cuyo hijo sirvió en el Trípoli. Otra cuyo hijo acaba de bajar de un submarino. No llegué a saber el nombre del submarino. Y la madre de un marine, del Boxer. Todas contaron la misma maldita historia. Sus hijos volvieron a casa habiendo perdido entre 10 y 30 libras cada uno. Sus hijos tenían una comida horrible, no recibían correo. El sistema de apoyo era una mierda. Daba igual que estuvieras en algo como el Trípoli, un destructor, el Boxer, que es un buque anfibio de los marines, o un submarino. Y todos sabemos que también se aplica al USS Abraham Lincoln. Lo que pasó es que algún imbécil, o grupo de imbéciles, en el Departamento de Guerra, en la época en que se llamaba Departamento de Defensa, dijo, ¿sabéis qué? Tenemos estos 4 buques rápidos de suministro de combate. Podríamos ahorrar $30 millones por barco si simplemente nos deshacemos de 2. Gran idea, chicos. Porque esos 4 buques suministraban prácticamente toda la munición, los alimentos y los productos de higiene que necesitan los barcos. Y hacen falta buques de combate rápidos para seguir el ritmo de los portaaviones y los destructores, etc. Sí, pues se deshicieron de ellos. Recortaron la fuerza a la mitad. Y luego están los almacenes donde guardaban todo este material que iban a entregar. Los hicieron volar en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos. Ups. Así que ahora les falta de todo. Y aún así, se espera que salgan a realizar operaciones de interceptación en un momento en que hay marineros haciendo cola para suicidarse. Y por cierto, se me olvidó mencionar que antes de que el Trípoli fuera desplegado, decidieron que no necesitaban capellanes a bordo. Vamos a retirarlos. Así que, en otras palabras, Donald Trump y Pete Hegseth han creado un tremendo desastre de mierda. Sí, Coronel Wilkerson, a usted. Verá, a principios de esta semana hubo informes de que los problemas del USS Lincoln, en particular, están relacionados con el hecho de que Estados Unidos también perdió sus centros de suministro y logística debido a ataques iraníes en Bahrein. Ahora los han trasladado hasta Diego García, lo que ha provocado parte de los problemas que mencionó Larry, aunque desde luego no puede explicarlos todos. Pero, ¿qué opina de esto y de esta recompensa iraní? Parece que refleja 2 direcciones distintas sobre hacia dónde se dirige esta guerra y en qué punto están Estados Unidos e Irán dentro de ella. ¿Qué piensa? ¿Quiere oír algunas direcciones distintas? Esta mañana sobre las 4 hice algunas comprobaciones y creo que es válido. He visto este video de Pete Hegseth, secretario de Guerra, de Defensa, como quieran llamarlo, charlatán por excelencia, dando una charla. Y era el Hegseth de siempre en cuanto a exageraciones, propaganda, mentiras y demás. Pero lo escuché una segunda vez y anoté los puntos principales.
Y a medida que avanzaba en sus declaraciones, describía, supuestamente, y dijo que estaba describiendo Irán y la situación de Irán después de esta campaña de ataques masiva que Estados Unidos ha estado llevando a cabo. En primer lugar, dijo que la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos había sido destruida. Después dijo que además, su capacidad y su base industrial, por limitada que sea, para construir más misiles balísticos, habían sido completamente destruidas. En tercer lugar, que toda su base industrial para fabricar cualquier cosa, desde drones hasta misiles, plataformas de lanzamiento de misiles, ojivas o lo que fuera, receptad, lo destruimos, totalmente destruido. Luego habló de las cosas habituales. La Armada está totalmente destruida. La Fuerza Aérea está totalmente destruida. La moral de los mandos está por los suelos. No pueden seguir luchando mucho más tiempo. Están derrotados. He dejado fuera bastantes cosas que dijo, pero todas iban en esa línea. Y volví a escucharlo, y miré mis notas. Dije, Dios mío, esta es la campaña de guerra psicológica más estrambótica que he presenciado jamás. Salida de la boca, desde luego, de un secretario de defensa, un secretario de guerra, o como demonios queramos llamarlo, de ese charlatán. Lo que estaba haciendo era describir al detalle, como Larry acaba de ilustrar de forma muy gráfica, en buena medida, el estado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en todos los ámbitos. Y por supuesto, la situación del conflicto en todos los frentes. Eso era lo que estaba haciendo. Así que tuve que escucharlo otra vez. Y entonces me dije, Dios mío, este hombre está diciendo la verdad, pero está diciendo la verdad sobre nosotros, no sobre Irán. Este es el elemento más retorcido de una campaña de guerra psicológica que he presenciado jamás. Se ha vuelto loco. Pero eso fue lo que oí. Y no se podría enumerar una lista más coherente de grandes cuestiones que describieran a otro país implicado en una guerra y que encajara mejor con el gran país implicado en la guerra. De hecho, con el país que inició la guerra, los Estados Unidos de América. Así que mi pregunta era, ¿qué pasa, Petey? ¿Qué pasa? Pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Larry, y aún más. Sí. Y Larry, mencionabas a Scott Bessent, hablando de cómo, en esencia, Estados Unidos está haciendo que la economía iraní grite. Bueno, en Irán, ya sabes, $30,000 estadounidenses es una cantidad muy grande, si tenemos en cuenta esta recompensa que el ejército iraní acaba de ofrecer. Es una cifra importante cuando se convierte a reales iraníes. Así que háblanos de tus reacciones a esta recompensa que se ha anunciado. ¿Y qué crees que dice sobre esta guerra? Porque ahora mismo parece que Estados Unidos es quien está dudando, ya sabes, a la hora de reanudar cualquier ataque. Solo tienes a Trump con sus payasadas, diciendo que el estrecho de Hormuz es territorio estadounidense y todo eso, ¿no? Ahora mismo no hay ninguna acción coordinada de verdad. Casi da la sensación de que se ha pulsado el botón de pausa. Así que, ¿qué opinas? Bueno, creo que es una operación psicológica un tanto torpe. Para empezar, no hay tropas estadounidenses sobre el terreno. Diría que las posibilidades de desplegar tropas estadounidenses allí son prácticamente nulas, aunque solo sea por los obstáculos logísticos que supondría hacerlo. No digo que no pudieran plantearse seriamente intentarlo, pero habría que superar esos obstáculos logísticos. Por ejemplo, ¿las desplegarían en paracaídas o irían en algún tipo de aeronave que aterrizase y de la que se bajarían? Porque desde luego no va a ser una operación anfibia, porque no podemos meter nuestros malditos barcos en el estrecho de Hormuz. Así que, ya sabe, ofrecer una recompensa de $30,000 por algo que a estas alturas no existe es como ofrecer $30,000 por una foto del monstruo del lago Ness, ¿de acuerdo? Porque es ficticio. Pero creo que forma parte de su operación psicológica contra Estados Unidos. Porque no creo que Irán se propusiera necesariamente hacer esto. No creo que pensaran que lograrían hacerlo.
Y de lo que hablo es del agotamiento de sistemas de armamento estadounidenses críticos. Ahora, siguiendo la reflexión de Ambrose Bierce, soldado y veterano de la Guerra Civil, y más tarde periodista, conocido por ser algo misántropo, describió la guerra como la manera que tiene Dios de enseñar geografía a los estadounidenses. O al menos se le atribuye haber dicho eso. No está claro si realmente lo dijo. Bueno, resulta que esta guerra me ha enseñado muchas otras cosas, más allá de la geografía. Y una de ellas es que el 80%, retiro eso, tengo que ser preciso, el 78% de los sistemas de armamento del Pentágono, los sistemas críticos como los Tomahawk, los JASM y demás, dependen de minerales de tierras raras. 5 categorías o 5 tipos de minerales de tierras raras, o 4 minerales siendo el tungsteno el quinto, que están controlados por China. El galio es uno de ellos en particular. En otras palabras, si queremos fabricar armas para abastecer a nuestras fuerzas armadas, el ejército de tierra, la armada, los marines y la fuerza aérea, con sistemas de armamento que puedan utilizarse en combate, tenemos que ir a pedirles a los chinos. Y los chinos se han de arrestar esto. Un momento. ¿Les estamos vendiendo tierras raras que luego van a convertir en armas para usarlas contra nosotros? Vamos a detener eso. No somos tan estúpidos. Y entonces China lo detuvo. Aquí está Estados Unidos completamente bloqueado. El Congreso acaba de asignar varios miles de millones de dólares a Lockheed Martin. Oigan, tienen un pedido. Necesitamos unas 14,000 de esos misiles PAC-3 lo antes posible. Chicos, no contengan la respiración, porque pasarán años antes de que los reciban. No meses, y desde luego no semanas. Así que aquí tienen a Estados Unidos expuesto como un débil militar. Y desde el punto de vista de Irán, creo que parte de su estrategia, quizá no expresada públicamente, es seguir presionando y desgastando las capacidades de Estados Unidos. Porque les digo una cosa, cuanto más tiempo estén desplegados esos barcos ahí fuera, menos eficaces en combate serán. No mejoran, se degradan, la situación empeora. Y el problema del suministro logístico no lo han solucionado, porque viven en la negación. Tienes a Hegseth diciendo que las familias que afirman esto mienten, que difunden noticias falsas, igual que Donald Trump. Él dice, ¿qué demonios? Tienen que quedarse más tiempo. Sí. No recuerdo haber tenido nunca acepté ese coro de imbéciles amando de este país. Danny, la visita a Lincoln y la aparición en su cubierta de vuelo del almirante Bradley Cooper pasarán a la historia junto al misión cumplida de George Bush en su portaaviones. Solo que, en la Marina, se juzgará como algo aún más siniestro, porque simplemente fue allí, aterrizó en el portaaviones, hizo un par de recorridos por aquí y por allá, y salió a decir que todo iba estupendamente, desafiando todo lo que acaba de decir Larry. Y todo eso es cierto, todo eso es válido. También estoy escuchando a padres, y esto, en este caso concreto, es inadmisible. Es un almirante de 4 estrellas de la Marina, al mando de todo el mando central, y está, antes que nada, en el bolsillo de Israel. Lo único que hay que hacer es comprobar las muchas veces que ha estado allí, las muchas veces que ha hecho la visita allí, las muchas veces que ha ido a la Fundación para la Defensa de las Democracias o alguna otra organización vinculada a Israel en Washington, las muchas promesas que le ha hecho al ejército israelí para saber que, al igual que Tony Blinken, que es el secretario de Estado adjunto y alter ego de Bibi Netanyahu, Bradley Cooper es almirante de la Armada a cargo del norte del Mar Arábigo, el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz. Solo que no está al mando de nada de eso. Una aparición inconcebible. Y recuerden mis palabras, pasará a la historia junto con la aparición de George Bush. Sí, bueno, desde luego, en lo que respecta a la Armada de Estados Unidos, es bastante llamativo que Cooper,
de quien también se ha rumoreado que estaba conspirando con Israel para otro posible ataque, sea además la cara visible de este desastre naval. Y Danny, son dos seguidos. Son dos seguidos porque el general anterior también era del mismo perfil. Así de asegurado tiene Israel nuestro nombramiento para dirigir ese mando combatiente. Sí, Larry. Ya sabes, The Washington Post está calificando ahora esto de atolladero. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué opinas de toda esta idea de que Trump está presumiendo en realidad de que no haya negociaciones? Porque, como has dicho, cuanto más se prolongue este bloqueo, peor será la situación para la Armada estadounidense. Da la impresión de que tarde o temprano habrá que abordar esto, ¿no? O quizá no. ¿Qué piensas? Bueno, que Trump presuma de ello me recuerda al tipo que perdió la maratón de Boston. Llegó el último y presumía de haber quedado último. No es algo de lo que estar especialmente orgulloso, pero supongo que podría decir, oh, estoy orgulloso de haber terminado. Puede que me llevara 2 días. Ya sabe, lo que vemos con Donald Trump es a alguien completamente desconectado de la realidad, totalmente respaldado por aduladores que, ya sabe, o se niegan a decirle la verdad, o, si se la dicen, él se niega a escucharla y castiga a quienes tienen la osadía de decírsela. Mire, hemos hablado de la Marina, pero estamos viendo este problema, llamémoslo el problema de salud mental, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Abarca a todas las ramas. El pasado noviembre, uno de mis amigos, un oficial recién retirado, graduado de West Point, de hecho, es el presidente de su promoción de West Point, así que no es precisamente un quejica cualquiera, me envió una copia de la carta que Dan Driscoll emitió el pasado noviembre para todos los mandos, todos los oficiales y suboficiales. Y decía muy sencillamente, por la presente, se les ordena mantener contacto diario con sus soldados. Asegúrense de hablar con todos para comprobar que están bien. Me están diciendo que la situación dentro del ejército es tan mala que quieren asegurarse de que los oficiales hablen con sus tropas para que no se suiciden, porque precisamente para eso era la carta. Esto significa que hay una crisis, y hasta donde yo sé, esa orden no ha sido revocada. El mando cibernético, allí en Fort Meade, Maryland. Cyber Command, up in Fort Meade, Maryland. Apparently 5 suicides. I don't remember if it was May or June. Al parecer, hubo 5 suicidios. No recuerdo si fue en mayo o en junio, pero eso generó cierta inquietud y alarma. Y luego está el oficial que mencioné, graduado de West Point y presidente de su promoción. Cuando mueren compañeros de clase, y no hablamos de que sea un hombre mayor como el coronel Wilkerson y yo, en realidad tiene la edad de mi hijo, está en la cuarentena. Tiene que decidir si incluye a los que se suicidan como bajas de combate o en alguna otra categoría. Y dice que está teniendo que afrontar un número incómodamente alto de cuestiones de ese tipo, además de tratar con familias destrozadas. Así que no estamos ante un único problema aislado. Es el portaaviones, está hecho un desastre. No, es el Abraham Lincoln, es el Trípoli, es el Boxer. It's the Tripoli. It's the Boxer. It's the, what was the other one? The Banderoff. ¿Cuál era el otro? El Batán, el que estuvo 4 días sin aire acondicionado ni baños funcionando. Y luego están los submarinos, y ocurre en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Y cuando tienes un problema así, ya sabes lo que dice el viejo dicho, esas noticias no mejoran con el tiempo. Hay que afrontarlo. Pero eso no es lo que está pasando aquí. Aquí hay negación. Trump lo niega, Hegseth lo niega. Todo va genial, no podría ir mejor. Brad Cooper lo niega. Y madre mía, siguen negándolo y les va a acabar mordiendo el culo. Ya sea un fallo en la cubierta de uno de los portaaviones donde los aviones se estrellan porque las tripulaciones están demasiado cansadas o demasiado desconcentradas, eso va a provocar pérdidas y será completamente evitable. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es un fracaso total de liderazgo. Bueno,
Coronel Wilkerson, quiero conocer sus comentarios sobre la situación regional ahora, porque a principios de esta semana, Trump llegó a amenazar con bombardear Omán, porque no está contento con las negociaciones y el acuerdo del país. Aunque ahora mismo no hay ningún acuerdo oficial entre los dos países sobre el estrecho de Hormuz. Además, hoy los Emiratos Árabes Unidos dicen que sus sirenas están activadas. Hay informes de que podría ser Yemen, o podría ser Irán, lanzando misiles contra los Emiratos Árabes Unidos después de que este memorando de entendimiento haya expirado. Y por supuesto, la continua agresión de Arabia Saudí está trayendo cada vez más consecuencias para el régimen saudí. Así que, ¿qué piensa de todo esto, Coronel Wilkerson? De la situación regional y de cómo todo se está desbordando ahora que la guerra de Irán se está convirtiendo, supongo, en ese momento de toma de conciencia, de caer en la cuenta, para The Washington Post, de que se está transformando en un atolladero. Sí. Bueno, si se analiza a nivel operativo, desde el nivel táctico hasta el operativo, lo que Irán ha conseguido hacer muy claramente es poner en marcha una campaña en dos frentes, con el principal actor, por así decirlo, ya ni siquiera lo llamaré país, en medio, Arabia Saudí. Tienes al Ansar, los hutíes, por un lado en el Mar Rojo, y tienes a Irán, de forma muy poderosa, por el otro. Y cada vez más, tienes a Irak y a gente en Irak a la que tampoco le agradan especialmente los saudíes y que está ayudando. Y hay disturbios reales en Kurdistán, el llamado Kurdistán, en el norte de Irak. Y tienen una situación en Siria que parece estar evolucionando de una forma realmente extraña. No voy a fingir que entiendo todos sus elementos, pero Rusia parece dispuesta a tener allí un tipo distinto de presencia en la costa mediterránea, tanto para su aeródromo como para sus instalaciones portuarias, y al parecer ha llegado a un acuerdo con Jolani en ese sentido. Al mismo tiempo, Jolani está hablando con Netanyahu, y estoy bastante convencido de que Jolani no se deja engañar por Netanyahu, y de que gran parte de esto consiste simplemente en ganar tiempo o en intentar obtener algo más de información sobre lo que está previsto. Y además de todo eso, tienes a Erdogan mirando a todos desde arriba, con cierta violencia premeditada, especialmente contra los kurdos, que al parecer no están tanto en el Kurdistán, donde el acuerdo parece mantenerse. Pero también hay ataques contra Barzani allí. ¿De quién vienen? Vienen de Irán. Irán ha dicho que no vienen de Irán. Entonces, ¿de quién vienen? Somos nosotros, una vez más, jugando un juego de doble cara con los kurdos del norte de Irak. ¿Quién sabe? Pero ahora mismo hay muchos actores moviéndose en la región y ninguno parece tener un plan de juego coherente. Y todos parecen estar motivados principalmente, e incluyo a Turquía en esto, por Israel, por lo que ven que Israel está haciendo y por lo que Israel podría hacer en el futuro. Y así, todo lo que está ocurriendo allí, incluso en lo relativo a esta nueva entente que se ha formado con Arabia Saudí en el centro, va dirigido en gran medida contra Israel. Y se verá así si alguna vez se llega a algún tipo de combate abierto o se ejerce presión real sobre alguien. Y luego tienes a Jared Kushner, que va allí y en esencia escucha a Bibi. Y Bibi le dice, también en esencia, que no va a cumplir ninguna de las cosas que Kushner le está diciendo, un poco de trámite, que son los acuerdos alcanzados, sobre el desarme de Hamas, sobre lo que está haciendo Bibi, que es seguir matando palestinos todos los días, casi cada hora, incluso en Gaza, pero sin duda en Cisjordania y desde luego al norte de Jerusalén. Y Bibi no hace nada al respecto, y llama a Trump por la noche y le dice, mira, se lo estoy diciendo a Jared y se lo estoy diciendo a mi audiencia para que salga en la prensa, tanto en la vuestra como en la mía, pero voy a dar marcha atrás en cuanto me reelijan. Tengo que decir estas cosas, incluida la de que ahora estoy matando gente en Líbano que no es de Hezbollah. Son ciudadanos libaneses a los que estoy matando. Y estoy desplazando mis líneas hacia el norte de una forma muy calculada.
Hago todo esto porque no puedo parar y esperar que me elijan, pero lo pararé en cuanto me reelijan. Se lo garantizo, señor presidente. Y si Trump se cree eso, es más tonto de lo que yo pensaba. Así que tenemos algunos ingredientes reales fermentando en la región, que podrían convertir esto en un conflicto aún más grave y más extendido de lo que parece ahora mismo. Y ya es bastante malo tal como está. Yeah, Larry, your thoughts on the regional situation. Sí, Larry. ¿Qué opinas de la situación regional? Ya sabes, Donald Trump también se pronunció sobre el llamado Pacto de Defensa de la Meca. Dijo que está muy contento de verlo, que recientemente, por fin, han firmado el Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca, que demuestra que Oriente Medio se está uniendo y cómo los países podrán defenderse de una manera más significativa. Enhorabuena al gran liderazgo de las tres naciones mencionadas. Es un primer paso grande, audaz e importante. Vaya, ¿qué quiere decir con primer paso importante? ¿Pero qué opinas de la situación regional? Well, I think that agreement, I call it the Me Too agreement, Middle East Treaty Organization, METO. Sí, bueno, creo que ese acuerdo, yo lo llamo el acuerdo METO, ya sabe, Organización del Tratado de Oriente Medio METO, a estas alturas es tan inútil como las tetas de un berraco. Porque en primer lugar, ¿contra quién se supone que van a defenderse? Ya han emitido una declaración conjunta según la cual un ataque contra uno es un ataque contra todos. Suena mucho al artículo 5 del Tratado de la OTAN. Sin embargo, Yemen lleva atacando a los saudíes casi a diario desde hace 2 o 3 semanas, y Pakistán y Turquía no han movido un dedo para decir, sí vamos a enfrentarnos a esos hutíes. Así que de nuevo surge la pregunta, ¿contra quién se supone que van a defenderse? Again, it begs the question, who are they going to defend against? Then you get the issue of interoperability. Luego está la cuestión de la interoperabilidad. Turquía basa en gran medida la tecnología de sus fuerzas armadas en sistemas estadounidenses, igual que Arabia Saudí. Pakistán, en cambio, se basa sobre todo en sistemas chinos. Así que integrar a ambos debería ser bastante interesante. Y luego, aparte de los problemas de idioma para que trabajen juntos, está simplemente decidir qué tipo de sistemas de comunicación van a utilizar. Así que entramos en eso de que están hablando de realizar ejercicios conjuntos. Bueno, por mi experiencia, lo más pronto que se podría realizar un ejercicio conjunto sería 12 meses después de tomar la decisión de hacerlo, simplemente por toda la planificación necesaria para organizarlo y llevarlo a cabo. Y normalmente se tarda más bien unos 18 meses. In getting those and pulling those off. And usually it's more like 18 months. So unless they started planning this several months ago. Así que, a menos que empezaran a planear esto hace varios meses, si ponemos el reloj en marcha hace un par de semanas, como muy pronto estaríamos hablando del año que viene, quizá de noviembre del año que viene, antes de que pudieran llevar a cabo realmente un ejercicio militar conjunto. Así que no sé qué hacen mientras tanto. Y sí, todo esto y el hecho de que Trump saliera a respaldarlo me parece potencialmente inquietante. Porque si Trump cree que es una buena idea, tiene que haber algo mal en ello o algún otro propósito nefasto en marcha. Pero de nuevo, esto viene a sugerir que los turcos, los pakistaníes y los saudíes, o al menos los turcos y los pakistaníes, son incapaces de proyectar fuerza militar fuera de su país. Y yo diría que no, en realidad. Turquía podría hacerlo en la vecina Siria. Pero más allá de eso, no tienen capacidad de transporte aéreo para desplazar a un número significativo de tropas. Así que hay ciertas limitaciones logísticas que se imponen de forma natural al proceso. Y luego volvemos a su experiencia. ¿De qué son capaces? Ya hemos visto que los saudíes son incapaces de defenderse de los hutíes. Y aunque, según se informa, Pakistán ha desplegado algunas tropas con sistemas de defensa aérea en una de las bases aéreas saudíes, no parece que hayan sido muy eficaces a la hora de detener los ataques hutíes contra la infraestructura petrolera saudí. Sí. Bien, ¿qué opina, Coronel Wilkerson, especialmente sobre la idea de que Estados Unidos... Parece que Donald Trump y Estados Unidos, ahora mismo,
están considerando, según algunos informes, reducir su presencia militar estadounidense, sobre todo con todas las decisiones que hay que tomar acerca de si se reabastecen esas bases. Pero luego están estas salidas, como amenazar con bombardear Omán, que parecen increíblemente contraproducentes, incluso visto desde la perspectiva del imperio estadounidense. Omán está al otro lado del estrecho de Hormuz, un país con el que cabría pensar que Estados Unidos querría ganarse el favor. Desde luego, amenazar con bombardear Omán no va a lograrlo, y es la segunda vez que lo hace durante esta guerra. ¿Qué opina de eso? Bueno, déjeme decir una cosa sobre la Entente. Estoy de acuerdo con Larry. Haré una apuesta. Sé que no me queda mucha vida, pero mientras yo viva, esta Entente no actuará unida contra nadie. Contra nadie. La única excepción, si alguna vez se presentara de una forma tan masiva que pudieran hacerlo sin sufrir demasiadas bajas, sería actuar contra Israel. Por todas las razones que ha mencionado Larry, y por más, tampoco creo que eso vaya a ocurrir nunca. En cuanto a Donald Trump y a lo que está intentando describir ahora, muy parecido a lo que hacía Hegseth en esa extraña charla a la que me referí antes, lo que Donald Trump está intentando hacer, igual que ha hecho muchas otras cosas, aunque ninguna tan atroz como esta, es moldear la realidad a través de su retórica. Y utiliza todo tipo de retórica, a favor y en contra, airada y pacífica, y lo que se te ocurra para intentar moldear lo que está pasando. Va a fracasar. Va a fracasar objetivamente, porque los hechos sobre el terreno van a contradecir de tal manera lo que está diciendo que sus índices de aprobación se están desplomando. Quiero decir, el otro día vi una encuesta de Pew que situaba su aprobación en el 26%. No creo que se pueda encontrar por encima del 30% en ninguna encuesta realizada durante la última semana, más o menos. Se está hundiendo. Todo se le está viniendo abajo. Y también se le está viniendo abajo, en cierta medida, aunque no con la misma rapidez y celeridad, a Trump, pero también al Partido Republicano. ¿Y a cuántos días están las elecciones de mitad de mandato? Así que gran parte de esta retórica es para consumo interno, pero no va a funcionar, creo. Y eso significa que nos espera algún tipo de sorpresa realmente desagradable con las elecciones de mitad de mandato si se desarrollan como ahora mismo creo que se van a desarrollar. Pero esto es una farsa, lo que está ocurriendo ahora mismo, las mentiras que están contando todos los principales implicados. Miren de qué está hablando Bessent. Bessent está mintiendo descaradamente. Miren el mercado de bonos. Miren Japón y la fortaleza del yen. Miren lo que les está pasando a esas personas que durante años me han dicho, sabemos que demográficamente vamos a desaparecer, sabemos que tenemos problemas, pero nuestras cuentas de correos están muy saneadas y estamos bien, vivimos bien, vivimos bien. El instituto cerró. Cerró el instituto, ya no hay niños en la calle. Pero la abuela y yo vivimos bien. Mi madre y yo vivimos bien. Ellos ahora no viven bien. El yen se está desplomando. Todo este panorama es, en parte, si no en gran medida, creación nuestra. Eso habría ocurrido de todos modos, con este movimiento inexorable desde Oriente y demás, pero no tenía por qué haber ocurrido de una forma tan precipitada. Un experto en Asia escribió recientemente, y estas fueron sus palabras exactas. Los perros ladraron, y ahí estuvo Ucrania. Los perros ladraron, y ahí estuvo Japón. Miren dónde está Ucrania ahora mismo. Miren dónde está Japón ahora mismo. ¿Y quién enseñó a ladrar a los perros? Sé quién enseñó a ladrar a los perros. No necesitaba que él me lo dijera. Los Estados Unidos de América, porque nosotros hicimos todo esto. Y ahora lo estamos haciendo con aún más intensidad al darnos cuenta de que no nos queda nada salvo el hemisferio occidental. Y ni siquiera estoy seguro de que tengamos eso. Ya sabes, empezaron con Venezuela, van a ir a por Cuba, van a ir a por Dinamarca, quizá por algunos otros lugares localizados. Pero, en esencia, no le haríamos ni cosquillas a una pulga de nuestro propio hemisferio si de verdad quisiera oponerse y unir fuerzas con algunas de las otras pulgas.
Así que vamos a replegarnos. Eso es lo que estamos diciendo ahora mismo. Escucha a Colby, escucha a las otras personas que hablan en nombre del Pentágono y para el Pentágono. Vamos a replegarnos, y vamos a hacerlo porque nos están derrotando desde Ucrania hasta Japón, y nuestros aliados lo saben. Ahora mismo están en una situación muy complicada, sobre todo Corea del Sur y Japón. Y si hablamos de países que de verdad cuentan, también Indonesia, una de las naciones más grandes del mundo, casi 300 millones de personas, un país enorme, con una buena armada. Están realmente preocupados ahora mismo por hacia dónde se dirige el Teatro del Pacífico. Y todo es por nuestra culpa. La estamos cagando de un extremo del mundo al otro. Esto no te lo puedes inventar. Bueno, Larry, esto es lo que Donald Trump está haciendo ahora mismo. No responde a nada de lo que acaba de decir el coronel Wilkerson, sino que habla de cómo el estrecho de Hormuz es ahora un nuevo territorio de Estados Unidos. Larry, quiero preguntarte, ¿qué sentido tiene este tipo de mensajes propagandísticos en redes sociales, si es que podemos siquiera llamarlos propaganda? Porque su eficacia está muy en entredicho. Pero, aún así, Donald Trump hace esto casi todos los días. Ya sabes, el momento parece bastante oportuno. Normalmente ocurre en un momento de crisis bastante grave. En este caso, supongo, la expiración del memorando de entendimiento. No está pasando mucho en la guerra. La Marina estadounidense, como has explicado, no lo está haciendo demasiado bien. Entonces, ¿por qué Donald Trump hace este tipo de comentarios? Parecen estar tan fuera de lugar. Bueno, él cree que lo único que tiene que hacer es manipular a la opinión pública estadounidense y se lo creerán. Y sorprendentemente, unos cuantos lo hacen. Sí. Quiero decir, eso es lo que resulta un poco chocante, pero él lo afirma, y no sé si de verdad se lo cree. Si es así, está incurriendo en una confabulación, ya sabe, decir algo completamente falso y creer que es verdad. Porque si sigues la lógica, si controlamos el estrecho de Hormuz, ¿por qué no empiezan a salir todas las materias primas? No solo el petróleo, sino también el gas natural licuado, la urea, el azufre, el helio. ¿Por qué no está saliendo todo eso? Pues no está saliendo porque no controlamos el estrecho de Hormuz y porque Estados Unidos ha impuesto básicamente un bloqueo. Creo que, hasta cierto punto, Irán está permitiendo que se use eso como excusa para mantener atrapados dentro del estrecho, dentro del Golfo Pérsico, algunos de sus otros activos económicos, con el fin de ejercer más presión sobre la economía mundial. Ahora esa presión está aumentando, y lo hemos visto incluso hoy en la bolsa de Estados Unidos que está bajando. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el aumento de las rentabilidades de los bonos estadounidenses y por la subida del precio del petróleo, de la gasolina, el diésel y el combustible de aviación. Y hay algo que ahora está empezando a afectar, porque hasta hace, digamos, 1 o 2 semanas, la mayoría de los países, incluidos los grandes países, podían compensar la pérdida de petróleo procedente del Golfo Pérsico, recurriendo a sus propias reservas estratégicas. Esas reservas están ahora prácticamente vacías. Ya no queda más. Como dice el dicho, cuando se va a la despensa está vacía. Así que ahora el efecto real de la escasez de entre el 20 y el 25% del suministro mundial de petróleo está empezando a golpear a los mercados. Apenas está empezando. Y eso va a provocar un efecto en espiral. Ya lo están viendo en Europa con el diésel. El precio del diésel ha subido de forma espectacular. Así que esto es global, no está aislado a una sola región geográfica. Ahora es un fenómeno global, y no importa cuánto quieran procesar las distintas refinerías, simplemente no tienen suficiente suministro del petróleo que salía del Golfo Pérsico y que ahora ya no está. Y es así de simple.
Y bueno, también escribí sobre Besant y sus disparates delirantes de que el estrecho de Hormuz no es importante porque vamos a construir oleoductos y gasoductos para sortearlo. El gas natural licuado no viaja por gasoducto. La urea y el azufre no viajan por gasoducto. El helio no viaja por gasoducto. Y sin embargo, cuando hablamos de urea y azufre, eso representa entre el 30 y el 35% del suministro mundial. El GNL, el 25% del suministro mundial. El helio, el 40% del suministro mundial. Si me dices que vas a retirar del suministro mundial esa cantidad de productos, de bienes esenciales, y que las economías van a seguir funcionando bien, lo siento, te equivocas. Y por ampliar lo que dices, Danny, los programas con los que trabajamos, el Programa Mundial de Alimentos y otros que proporcionan comida principalmente al sur global, aunque también en otros lugares, durante emergencias, calculan ahora que no van a ser 50 millones de personas con raciones mínimas y muriéndose de hambre. Probablemente serán entre 60 y 70 millones de personas. Y todo lo que Larry acaba de decir es un gran subproducto. O mejor dicho, no un subproducto, sino un gran desencadenante de esta hambruna-masiva. Sí, muy buenos puntos. Muy importantes. Bueno, quiero preguntarle, quizá al coronel Wilkerson, si quiere seguir por aquí, hablando del estado del imperio estadounidense después de todo lo que acabamos de tratar sobre Irán. Como dijo Larry antes, Rusia no está perdiendo el tiempo para intensificar su comercio clave con Irán, especialmente incluso en cosas como componentes de doble uso y otros elementos que le ayuden a reabastecerse militarmente. Pero China, según se ha informado en los principales medios occidentales, también ha intensificado su ruta de la seda del hielo a través del Océano Ártico, junto con Rusia, para crear esencialmente otra ruta comercial clave que sortee por completo la influencia de Estados Unidos. Así que, coronel Wilkerson, ¿qué opina del estado del imperio estadounidense en su conjunto, ahora que la guerra de Irán está en este punto tan curioso? Y como ha dicho usted, Estados Unidos, militarmente, ha recibido una buena paliza en esencia, desde Ucrania hasta Irán. ¿Qué piensa? Bueno, Putin está permitiendo que los chinos construyan esto de esa manera, pero en realidad es una iniciativa rusa. Rusia lleva tiempo trabajando en ello. El 53% del Ártico, que pronto será navegable, si no lo es ya, el llamado Paso del Noroeste, que discurre por la Ruta Sur, transcurre a lo largo de la costa de Rusia. El 53% está junto a la costa rusa, como acabo de decir. Rusia invitó a China porque China llevaba insistiendo desde que se convirtió en observador del Consejo Ártico. Han estado presionando para tener más presencia en el Ártico y, por supuesto, nosotros obligamos a Rusia y a China a acercarse cada vez más y más. Así que ahora China está llamando a esto su ruta marítima de la seda, la primera. En realidad, va a ir por agua en lugar de por tierra, lo cual es una excepción en el caso de China, porque una de las cosas que intentaban hacer, y que en gran medida están haciendo, es sacar el comercio del ámbito dominado por el imperio, los océanos, territorio estadounidense, y llevarlo a tierra, a territorio chino. Pero este es un avance interesante, porque llevamos allí los últimos 5 años, 6 si contamos las patrullas de submarinos y demás, intentando evaluar qué está ocurriendo, intentando averiguar hasta qué punto van en serio. Y hemos determinado que van muy en serio. Y probablemente actuarán en consonancia con el hecho de que el agua será navegable muy pronto para casi cualquier tipo de buque comercial, si es que no lo es ya, al menos en buena parte. Pero vamos muy por detrás de la curva de poder. De lo único que disponemos es de algún rompehielos averiado de vez en cuando, o de rompehielos prestados por Finlandia o Noruega. Y eso es muy poco. Y submarinos. Vamos muy por detrás en esto, y no nos gusta. Así que esperen que se desarrolle rápidamente otro escenario de conflicto entre nosotros y Rusia y China.
será a lo largo de esta ruta de la seda marítima. En definitiva, este poder inexorable del que sigo hablando avanza, avanza, avanza. Y en su mayor parte, es un poder inexorable benigno. China no pone bombas, balas, bayonetas, ni sanciones por delante de sus iniciativas de la franja y la ruta, ni a lo largo de sus flancos. Lo que pone son muchos billones de dólares en desarrollo, ayuda y asistencia. Y a la gente le gusta. La gente es más o menos receptiva a este tipo de desarrollo. A veces hay algunos problemas en los flancos. Hay problemas en Sudamérica y en otros lugares cuando China se muestra demasiado al frente en este asunto. Pero, en lo esencial, están teniendo éxito. Y esto no nos gusta nada. Lo que deberíamos hacer es desarrollar toda una gama de maniobras diplomáticas para adaptarnos a ello, para apoyarlo allí donde sea realmente beneficioso, especialmente para personas que no tendrían nada si no fuera por eso. Y quizá deberíamos mostrar antagonismo diplomático en ámbitos donde creamos que afecta a nuestros verdaderos intereses de seguridad. Pero en lo esencial, deberíamos cooperar y colaborar, no desafiarlo, no replegarnos, por así decirlo, en nuestro propio reducto y mandar al mundo al diablo mientras atacamos a países como Cuba, Venezuela y demás. Esa no es la forma de afrontarlo, pero es la forma que Donald Trump ha elegido. Sí, bueno, voy a poner esto. No sé si todos habéis visto este informe. Claro, es del South China Morning Post, pero se trata de un estudio chino. Cerca de 200 estudios por países muestran que la iniciativa de la Franja y la Ruta de China reduce la deuda y la corrupción en los países que participan en ella. Un análisis de datos, que abarca más de 20 años, en 197 países y regiones, cuestiona la narrativa de la diplomacia de la trampa de la deuda. Así que, en este estudio, se concluyó que una parte significativa de la deuda de estos países se reduce cuando invierten en infraestructuras chinas. Y aquí se pueden ver algunos de los gráficos del estudio. Pero Larry, ¿qué opinas de esto y del estado del imperio estadounidense? Ya sabes, te hago la misma pregunta, ahora que el mundo está en la situación en la que está con respecto a estas guerras. Bueno, las medidas que esto no empezó solo con Trump, pero lo que Trump ha estado haciendo con Bessent y otros, cada intento de, entre comillas, salvar o fortalecer el imperio estadounidense, resulta contraproducente y produce exactamente el efecto contrario. La imposición de sanciones a Rusia tras el inicio de la operación militar especial, cuando invadieron Ucrania en febrero de 2022, ha impulsado a Rusia y China a acelerar el desarrollo de sistemas financieros alternativos. Y como resultado de ese desarrollo y de su creación, de hecho, han creado la infraestructura. China ha dejado de comprar bonos estadounidenses. Se está deshaciendo de bonos estadounidenses. Está comprando oro. El oro ya ha superado al dólar estadounidense como moneda de reserva, en el sentido de que más gobiernos extranjeros han invertido en oro que en dólares estadounidenses. Así que lo que ha hecho Estados Unidos es básicamente crear una demanda, no ya de 1 o 2 países, sino de 100 países que quieren reforzar sus relaciones económicas con China y operar fuera del ámbito del petrodólar. Y estas políticas contraproducentes, lo vimos ayer mismo con Trump respecto a Irán. En lugar de hablar con Irán como un amigo, Trump amenaza con bombardearlo. Sí, quiero decir, por el amor de Dios, ¿así es como llevas tu diplomacia pública, amenazando con volar a la gente por los aires? ¿Y luego qué? Se supone que van a quedarse ahí sentados y decir, oh, lo sentimos, no deberíamos haber pensado eso ni hecho eso. Venga ya. Así que Estados Unidos está ocupado pegándose tiros en todos los apéndices posibles, incluida la entrepierna. Eso es lo siguiente. Sí. Sí. Bueno, en estos últimos 5 minutos, más o menos, que nos quedan con ustedes dos, quizá el coronel Wilkerson podría darnos su opinión sobre el frente ucraniano. ¿Tiene alguna actualización al respecto?
Ha habido muy poca actividad pública por parte de la administración Trump para abordar lo que está ocurriendo allí. Solo más informaciones sobre Rusia atacando Ucrania y, por supuesto, sobre la muy publicitada Ucrania enviando cada vez más drones a territorio ruso. Bueno, creo que básicamente se ha acabado. Estamos esperando a que cante la gorda, y la gorda está casada con Zelensky. Así que algo tendrá que romperse, tarde o temprano. Solo espero que no se rompa de forma adversa, con un ataque real contra la OTAN, ya sea contra instalaciones en un país de la OTAN, o incluso con ataques más precisos y devastadores contra instalaciones de la OTAN dentro de Ucrania. Mientras hablabas, estaba pensando en el otro aspecto de esto. Estamos viendo, como predecía aquel experto en Asia, las políticas que comenzaron durante mi administración, pero solo en el sentido de que el 11 de septiembre les dio una patada en el culo, igual que a Bibi le dio una patada en el culo el 7 de octubre. Aún no tenemos una investigación realmente buena sobre eso. Los inició Bill Clinton y han seguido adelante con todos y cada uno de los presidentes desde entonces, con una pausa mínima durante Barack Obama, cuando intentó tantear algunas de las cosas que podría haber hecho para frenar algunas de esas iniciativas, pero no lo hizo. Y después recibieron un verdadero impulso, especialmente en lo que respecta a Europa, con un guiño y una señal de aprobación bajo el presidente Joe Biden. Estamos pagando las consecuencias de lo que inició Clinton, de lo que recibió un gran impulso durante la administración de George W. Bush y de lo que todos han venido haciendo desde entonces. Biden incluso tuvo a un secretario de Estado que podría haber sido secretario de Estado de Netanyahu con la misma facilidad. Probablemente de facto lo fue, y tuvo a un asesor de seguridad nacional que siguió esa misma línea. Así que hemos construido esta crisis en todas partes, y ahora está creciendo hasta alcanzar proporciones gigantescas, todo por nuestra cuenta, con una ayuda enorme. Ni siquiera puedo empezar a recalcar cuánta ayuda enorme vino de la CIA, del CIS, como se llamaba antes, ahora el MI6, y del Mossad. Una ayuda enorme, a veces incluso fuera del ámbito de la aprobación presidencial. Y sigue ocurriendo, sigue pasando hoy, mientras los servicios de inteligencia, con sus miles de millones de dólares en recursos y su entorno operativo absoluto, casi sacrosanto, en lo que respecta a sus propias cúpulas, hacen a menudo cosas de las que sus dirigentes no saben nada. Estamos construyendo más, y no va a ser nada beneficioso para nuestro futuro. Y nadie está haciendo nada para detenerlo, como señaló Larry. Simplemente sigue avanzando como una apisonadora. Bueno, Larry, unas últimas palabras. Sé que tienes que marcharte, así que puedes hacerlo, por supuesto. Y Larry, puedes dejarnos aquí tus últimas palabras. Sí, no. Creo que lo que va a desarrollarse en las próximas semanas será una crisis económica, que limitará aún más, que impondrá restricciones a lo que Donald Trump puede hacer realmente en política exterior. Va a estar tan ocupado intentando apagar fuegos internos que no tendrá tiempo para pensar en las dimensiones de la política exterior. Estoy de acuerdo con eso al 100%. No creo que ahora pueda pensar en la situación interna más que diciendo, Dios mío, ¿qué hago? Sí, sin duda nos dirigimos hacia una crisis. Y ni siquiera hemos entrado en el hecho de que se ha dado este curioso acontecimiento, del que no sé demasiado, pero los informes indican que el diferencial estadounidense del diésel, la brecha entre el diésel y el petróleo crudo, acaba de alcanzar un récord de $102.20 por primera vez en la historia. Eso significa que es probable que los precios suban mucho, especialmente los de los alimentos, algo que creo que ya está ocurriendo y de lo que creo que ambos habéis hablado también en este programa. Así que hay mucho que vigilar. Una de las cosas que necesitamos es una red de malla de acero en todas las rutas de salida para Scott Bessent. Sí.
Yeah. Yeah, Ese tal Besen va a presentarse. yeah, Soros is the guy there. Well, gentlemen, Sí, el hombre de Soros ahí. Bueno, caballeros, ha sido un placer estar con los dos. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que en la descripción del vídeo de abajo están Sonar 21, el blog de Larry, y también Transition Protocol, que Larry ayuda a copresentar. Yo también colaboro en él, así que suscribíos también a ese canal. Además, dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a impulsar el programa en el algoritmo de YouTube. Quiero dar las gracias a todos los moderadores y espectadores. También quiero agradecer a la única persona que ha enviado un superchat hoy, Farsana Dim. Y quiero deciros también que todos los sitios para apoyar este canal están en la descripción del video de abajo. Echadles un vistazo. Patreon, Substack y más. Pero Larry Johnson y el coronel Wilkerson volverán conmigo, seguro, muy pronto. Mañana estaré con Pepe Escobar, a la misma hora, a la 1 de la tarde, hora de la costa este, el 19 de agosto. Hasta la próxima. Cuidaos. Nos vemos en el próximo programa. until next time, everyone, take care. See you next show. Thank you, Gracias, Danny. Hasta luego.